El 10 de julio de 1976, en Seveso, Italia, la vegetación empezó a volverse amarilla. Las hojas de las plantas y los árboles se enrollaron y marchitaron. Los animales pequeños misteriosamente empezaron a morir y los niños desarrollaban llagas en brazos y piernas, manchas rojas y erupciones en la cara, vómito y altas temperaturas. Y las consecuencias de este desastre apenas comenzaban. Todos estaban totalmente confundidos. Nadie tenía idea de que todo esto era resultado de una fuga en una fábrica de La Roche, donde se producía triclorofenilo. Bienvenidos al podcast más tóxico de todas las redes sociales, pero menos que tu ex. Mi nombre es Alejandra Leal, estudié Ingeniería Ambiental, tengo una maestría en Ingeniería Química, por más de 5 años he trabajado en el área de seguridad, higiene y medio ambiente. Actualmente me dedico a dar consultoría en la aplicación de legislación sobre seguridad y medio ambiente. Y hoy te voy a contar sobre la fuga en Italia de la dioxina más tóxica de todo el mundo, el desastre en Seveso por la dioxina de TCDD. También quiero mencionar que yo no soy experta en los hechos ocurridos que narro a continuación. Mi opinión nunca será la única o 100% correcta. Este video no es educativo, más bien es informativo y con la intención de generar, aunque sea un poquitito de conciencia sobre el cuidado de la salud y el medio ambiente. Todo es con mucho respeto a las víctimas, a sus familias, a todos los involucrados y a quienes me escuchan. Por cierto, muchísimas gracias por hacerlo de todo corazón. A veces se prestará la situación para hacer alguna broma o que por lo menos yo intenté hacerla, pero quiero poner énfasis en que es con muchísimo respeto. ¿Ok? Sí, excelente. Aquí tengo mis apuntes para no olvidar ningún detalle. También tengo agua porque me da mucha sed cuando grabo estos videos, hablo mucho. Vayan ustedes por algo rico de comer o de tomar, lo que se les antoje. Vamos a divertirnos juntos un ratito. Si están en el tráfico, manejen con cuidado porque seguridad ante todo. Y vamos a comenzar. Seveso se encuentra en la provincia de Monza y Brianza. Forma parte de la región de Lombardía y comprende un área de 7.34 kilómetros cuadrados. Si Seveso estuviera en México, Monza sería como un municipio y Lombardía como un estado. Seveso está a 22 kilómetros del norte de Milán, la capital de Lombardía. Obvio, todos conocemos Milán aquí porque pues hemos ido de vacaciones a la capital de la moda. Bueno, no todos, pero sí me imagino que muchos y la verdad que... El accidente llamado Desastre de Seveso ocurrió en la fábrica de químicos Industrie Chimiche Meda Società Azionaria, ICMESA por sus siglas en italiano, la cual se fundó en 1945. Contaba con 170 empleados y se ubicaba en Meda, una colonia vecina de Seveso. La fábrica pertenecía al grupo Givaudan, ese sí lo sé pronunciar porque yo viví en Francia, que era propiedad de la multinacional farmacéutica suiza La Roche. Y el desastre fue llamado así porque el territorio de Seveso fue el más afectado debido a la dirección del viento de aquel día. En la planta de ICMESA se preparaba triclorofenilo desde el año de 1971, el cual puede usarse como pesticida, plaguicida y antiséptico e involucra varias sustancias peligrosas en su proceso de obtención. El triclorofenilo se obtiene gracias al 2,4,5-triclorofenol o TCP, el cual se generaba alimentando un reactor batch discontinuo de 10.000 litros con hidróxido de sodio, triclorobenceno, etilenglicol y gileno, el cual debía llevarse a 170 grados centígrados usando vapor de agua. Cuando esta reacción se terminaba, aproximadamente 10 horas después, la temperatura del medio debía bajarse al agregarle 3.000 litros de agua manualmente. En este procedimiento se obtenía como subproducto el 2,3,7,8 tetraclorodibenceno para dioxina o TCDD. Hoy tenemos nombres extensos. El viernes 9 de julio de 1976, alrededor de las 4 p.m.,
se comenzó con la producción del TCP de rutina, pero 10 horas más tarde de lo habitual, probablemente porque no se cubrió un turno o faltó alguien, no lo sé. Y antes de que la reacción se completara, esta fue interrumpida, el calentador del reactor A101 apagado y los operadores abandonaron la fábrica, dejando el sistema sin supervisión desde las 6 de la mañana del sábado 10 de julio, probablemente porque era fin de semana. Los sedimentos de la mezcla se asentaron en el fondo del reactor. Sus componentes se dejaron interactuando durante más tiempo del que señalaban las especificaciones técnicas de la empresa, y una reacción exotérmica, al parecer inesperada para el equipo de trabajo, inició dentro de él, lo que llevó su temperatura por arriba de los 190 grados centígrados. Esto se va a descontrolar. El acelerado incremento de temperatura de las 110 provocó que la presión de su interior aumentara. Las válvulas de seguridad se dispararon y no hubo forma de controlar el escape del químico al ambiente. El sábado 10 de julio de 1976, alrededor de las 12:30 p.m., el reactor donde se producía el TCP liberó una nube tóxica de etilenglicol, hidróxido de sodio y 50 microgramos por metro cuadrado de TCDD, en un área aproximada de 20 kilómetros cuadrados. El TCDD forma parte del grupo de compuestos químicos de elevada toxicidad llamado dioxinas, que se utiliza para referirse a una familia de compuestos relacionados entre sí, desde el punto de vista estructural y químico. Las dioxinas son por lo general subproductos de procesos industriales, pero también se pueden generar en procesos naturales, por ejemplo, erupciones volcánicas e incendios forestales. Se encuentran en todo el mundo. Las mayores concentraciones se registran en algunos suelos, sedimentos y alimentos, especialmente productos lácteos, carnes y mariscos. Una vez que penetran en el organismo, persisten en él durante mucho tiempo gracias a su estabilidad química y a su fijación al tejido graso, donde pueden quedar almacenadas hasta 11 años. Según la Organización Mundial de la Salud, se han identificado unos 419 tipos de compuestos relacionados con las dioxinas, pero se considera que solo aproximadamente 30 de estas poseen una toxicidad importante, siendo la TCDD la más tóxica. La catástrofe de Seveso no se reconoció de inmediato. Sus habitantes y los de Meda estaban acostumbrados a los olores molestos emitidos por la irónicamente llamada la fábrica de los perfumes. La Roche anunció hasta el 19 de julio que los signos que llevaban 9 días apareciendo se relacionaban con una fuga de Igmesa. Las consecuencias se presentaron primero en niños que en adultos, ya que sus sistemas reproductor, endocrino y cardiovascular apenas se están desarrollando. Alrededor de 2.500 personas y más de 3.000 animales murieron por tener contacto directo con la nube tóxica. Otras 200.000 tuvieron que recibir atención médica y arriba de 50.000 personas fueron afectadas con enfermedades como quemaduras que cicatrizaron con el paso del tiempo, cloracné en la piel y en fechas posteriores, alteraciones en los sistemas inmunológico, respiratorio y cardiovascular, cáncer, diabetes, problemas en las vías respiratorias y nacimientos con malformaciones o sin una o varias partes del cuerpo de hijos de madres que presenciaron el accidente. De acuerdo a que el TCDD es una sustancia bioacumulable, los cultivos quedaron inservibles. Además, hasta 1978, la cifra de animales sacrificados se encontraba entre 77 y 80.000. Bueno, no 77, entre 77.000 y 80.000. Ustedes me entienden. En 1976, los estudios sobre los efectos del TCDD eran pocos y se limitaban a casos de operadores adultos, en su mayoría hombres expuestos accidentalmente a elevadas concentraciones del químico. A pesar de esto, señalaban la existencia de efectos extremadamente nocivos sobre la salud humana. La liberación de esta sustancia sobre todo un territorio
y su población era un evento sin precedentes. Además, no existía un método para medir la presencia de dioxinas en el cuerpo humano. De esta forma, estaban frente a una condición de incertidumbre sobre la extensión del TCDD, posibles consecuencias en la contaminación y tratamientos para las víctimas. Después del accidente, la comunidad científica se vio plenamente interesada en las investigaciones sobre los efectos del TCDD. Sin embargo, la población se mostró diferente al respecto, ya que su participación se limitó a responder cuestionarios o a someterse a idas periódicas al médico. De cualquier forma, la International Agency for Research on Cancer, o por sus siglas en inglés, IACR, confirmó, gracias a sus estudios epidemiológicos, que el TCDD es una sustancia carcinógena, o sea, causa cáncer. Sin embargo, el tema que causó mayor controversia fue el autorizar abortos terapéuticos a las mujeres embarazadas que se encontraban en el límite del tercer mes de gestación y habitaban en las zonas contaminadas, tomando en cuenta los posibles efectos teratógenos del químico liberado o su capacidad de provocar malformaciones congénitas. En aquel tiempo, el debate sobre la despenalización del aborto estaba todavía en proceso en Italia. El caso de Seveso catalizó la atención de los principales actores del conflicto, lo que hizo que fuese aún más trágico y sufrido el dilema para algunas mujeres que se encontraban en la región, que en su mayoría practicaba la religión católica. Una comisión de especialistas formada por el gobierno regional dividió el territorio afectado en zonas de riesgo, basándose en la trayectoria estimada de la nube y tomando en cuenta la necesidad de una evacuación de gran tamaño. El resultado fue la extensión de la nube tóxica en el territorio cerca de la planta, la cual se dividió de acuerdo a los niveles de concentración alcanzados en el ambiente, definiendo así la zona A como la más contaminada, la zona B un poco menos y la zona R como la menos afectada. Fuera de la zona R, según esta comisión, no habría daños por el accidente. Esta clasificación coincidía con los límites administrativos o naturales, lo que hizo dudar a la población sobre la lógica que estaba detrás del uso de estos criterios. El 24 de julio, las autoridades de la región de Lombardía comenzaron la evacuación. 736 personas de Seveso y Medo fueron obligadas a dejar sus casas, sin la posibilidad de llevar consigo cualquier objeto personal, y de ellos 200 no pudieron regresar a sus casas, pues estas fueron destruidas durante los trabajos de limpieza, los cuales tardaron hasta 8 años. En julio de 1977, 500 residentes regresaron a sus hogares y se permitió reanudar la agricultura en las zonas menos afectadas. Las comisiones de especialistas creadas por el gobierno para atacar la tragedia solicitaron a la región de Lombardía construir en la zona A un incinerador donde serían quemados los restos derivados de los trabajos de descontaminación. Por otro lado, los ciudadanos presentaron un proyecto para enterrar los residuos en 2 vertederos sanitarios especiales para ser construidos en la misma zona, pues querían que un parque urbano sobre las celdas de retención de los residuos fuera construido. Después de 2 años de conflicto, la región de Lombardía decidió apoyar el proyecto de los ciudadanos y entre 1981 y 1984 se cavaron 2 vertederos. Se depositaron en ellos todos los materiales contaminados y la limpieza de la zona A finalmente se terminó en diciembre de 1985. Desde 1984 comenzaron los trabajos de reforestación de la zona A y transformarla en el parque urbano solicitado por los ciudadanos, llamado el Bosque de los Robles, el cual fue abierto al público en 1996. En el 2004 se inauguró una ruta de la memoria en el Bosque de los Robles, la cual es la historia del desastre y el origen del bosque contada por los mismos ciudadanos que la presenciaron.
Vamos a pasar a las red flags, porque siempre hay. Otra cosa es que no queramos verlas. De acuerdo con la comisión parlamentar que investigó el desastre de Seveso, el accidente estuvo directamente relacionado con la falta de un adecuado análisis de riesgos de las instalaciones de la fábrica y la aplicación de medidas de seguridad, ya que la empresa sabía que la producción del triclorofenol implicaba un proceso riesgoso, con la obtención del TCDD. Además, no se contaba con un plan de atención a emergencias donde participaran tanto miembros de la fábrica como autoridades, grupos de emergencias y la población para atender y evacuar a los trabajadores y ciudadanos. Esto dificultó de manera importante la toma de decisiones durante y después de la tragedia, al igual que la falta de información sobre el desplazamiento de la sustancia en una fuga accidental y sus consecuencias. Haber tardado 2 semanas desde la catástrofe para iniciar la evacuación de la población provocó daños devastadores en la salud. El reactor de producción de TCP no contaba en su interior con un termómetro para medir su temperatura. Este parámetro solo era medido en la entrada del vapor de agua usado para calentar este equipo. Ese aspecto fue muy importante porque entre más elevaba la temperatura del sistema, la cantidad del TCDD obtenida como subproducto era mayor. Conocer la temperatura exacta en el interior del sistema hubiera podido ayudar a controlarlo mejor. Además, este proceso contaba con un tanque de 3,000 litros de agua a un lado del reactor, que serviría para disminuir su temperatura en caso de que subiera más de lo esperado. Desafortunadamente, este método no era automático y el día de la catástrofe el recipiente de 10,000 litros se encontraba sin supervisión. En aquella época era del conocimiento de varios países de Europa que Italia presentaba un atraso considerable en sus legislaciones en materia de medio ambiente y seguridad industrial, en comparación de sus vecinos de continente y en especial los que se encontraban más al norte. Y bueno, ¿quién debería pagar por los daños provocados? ICMESA recibió una sentencia para suspender sus actividades durante 5 años, pero la planta de Meda fue demolida en 1982 y todos los escombros se llevaron a Suiza para su posterior incineración. En 1983 condenaron por omisión de medidas de seguridad e imprudencia al director de la sociedad de ICMESA y al director técnico del grupo Givaudan a 5 años de prisión. Ay, director técnico suena como a entrenador deportivo aquí en México, pero bueno, esa fue la traducción que encontré porque los artículos estaban en italiano, no es que sea entrenador deportivo, pero bueno, ustedes me entienden, más bien es encargado de mantenimiento y procesos, algo así. Mientras que al ingeniero proyectista del grupo Givaudan y al presidente de la sociedad de ICMESA los condenaron a 4 años de prisión por los mismos motivos. Además, el director técnico de ICMESA fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión por imprudencia, sin imputarle el delito de omisión de medidas de seguridad. En el 2001, La Roche, casa madre de ICMESA, había desembolsado cerca de 300 millones de francos para indemnizar a la población afectada, construir nuevas casas, cubrir los gastos de descontaminación y costos de construcción, además de vigilar los depósitos de desechos. En 2005, más de 1,000 habitantes de Seveso presentaron ante el Tribunal de Monza una demanda solicitando una condena para indemnizar los daños sufridos como consecuencia de la falta de la limpieza de la zona B. Este caso lo perdieron los demandantes, ya que la Corte consideraba que ya había dictado sentencia sobre ese caso. Gracias a este accidente, el gobierno italiano reforzó su legislación sobre riesgos industriales y ambientales, creando la Directiva Seveso I, la cual ya ha sufrido 2 reformas, Seveso II y Seveso III, que sustituyen a su antecesora, y ha sido adoptada por muchos otros países.
La directiva diseñó una red de comunicación entre las autoridades públicas y las industrias, y entre las industrias y las partes que se encuentran en riesgo potencial. Entre los cambios más importantes de la directiva se encuentran la planificación del territorio en la prevención de accidentes graves, tomando en cuenta la protección del ambiente, darle a la población un papel activo para que participen en la prevención de riesgos, instalar unidades de procesamiento y almacenamiento para sustancias peligrosas, implementar políticas sociales y proteger al trabajador y al consumidor. Sobre todo lo discutido, podemos observar que el diálogo entre ciudadanos e instituciones en numerosas ocasiones fue complicado y existieron conflictos entre ambas partes. Sin embargo, la limpieza de la zona A es un caso de éxito y la zona afectada también se recuperó en el aspecto socioeconómico. También quiero resaltar que cualquier incidente o accidente debe ser reportado rápidamente. Por muy pequeño que parezca, es mejor prevenir que lamentar. En este caso, la rápida evacuación del sitio habría sido de gran ayuda. Voy a investigar más casos de Europa. Creo que la forma en la que se manejó la situación después del accidente fue muy buena y diferente comparando con otros continentes. Así podríamos ver si de verdad hubo alguna diferencia. No será de Europa el siguiente episodio, pero sí en los próximos, porque la verdad es que para el siguiente ya tengo algunas cosas preparadas. Pero bueno, ¿qué les parece? Como cada semana, me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que ICMESA también debía limpiar la zona B y R o esa actividad ya la debían realizar sus habitantes? ¿Qué otras medidas de seguridad se hubieran podido tomar ante esta tragedia? Te leo en los comentarios. Les dejaré todas las fuentes de esta investigación en la caja de información de YouTube y fotos de la fábrica de ICMESA, de las víctimas y de las actividades de limpieza en mi página de Facebook. Recuerda compartir este podcast o video con tu familia o amigos. Clic al botón de suscribir y en la campanita para que te enteres cada que yo suba un nuevo video. ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré, amigos! Tengo horas que quería grabar, pero se llenaba la memoria del celular y borraba un buen de cosas y de todas formas intentaba grabar y se cortaba y se cortaba y se cortaba el video, pero bueno, no sabía que había una papelera y que todo lo que borras se va a la papelera y también hay que borrarlo de ahí, si no, no se desocupa el espacio de la memoria del celular. Pero bueno, Samsung, avísame, por favor. Soy Alejandra Leal, me dedico a dar consultoría de medio ambiente, seguridad e higiene a todo tipo de empresas. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Alejandra Leal Consultoría. Muchísimas gracias por haberme escuchado de nuevo. Adiós, gente bonita y trabajadora. Les mando un abrazo y recuerden, seguridad ante todo. Bye, vuelva pronto.